inconvenientes ahí en los que uno no puede dejarlos ahí por un lado. ¿Cómo les fue? ¿Ya lo revisaron? Vamos a hacer el ejercicio con su Código Procesal Civil a la mano, por favor. ¿Estamos todos en sintonía? ¿Listos? A ver, pregunta de examen. ¿Cuáles son los requisitos de la demanda y en qué artículo los encontramos? En el 61 del Código Procesal Civil y Mercantil. Muy bien. Además del artículo 61, ¿tenemos otros fundamentos, otros artículos que los avalan? A ver, eso lo vimos el sábado pasado. Los requisitos de la demanda se clasifican en requisitos de forma y de fondo. Los de forma los encontramos en el artículo 50, 61, 69, 63 y 79 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y los requisitos de fondo, ¿en qué artículos están? En el artículo 106. Artículo 106, 107. Muy bien, excelente compañera. Entonces, hagamos este ejercicio. Aquí tenemos una demanda o la estructura de una demanda como tal y vamos a verificar si cumple o reúne todos los requisitos. Las disculpas del caso se me cerró. Bueno, aquí lo tenemos nuevamente. Vámonos pues, quiero que todos tengan su Código Procesal Civil a la mano. Entonces nos posicionamos en el artículo 61 y nos vamos a ir en orden. Primero, designar el juez o el tribunal a quien se dirige la demanda. Entonces aquí tenemos que es al juzgado de primera instancia de familia del municipio de Villanueva, departamento de Guatemala. Numeral 2. Aquí deben de ir los datos de identificación del actor, entiéndase, nombres y apellidos completos del solicitante o de la persona que lo representa, su edad, estado civil, nacionalidad, profesión o oficio, su domicilio e indicación del lugar para recibir notificaciones. Veamos si se cumple. Tenemos acá a que quien está actuando como actor es Pedro Pablo Castillo López, de 30 años de edad, casado, guatemalteco, abogado y notario, con domicilio en el departamento de Guatemala. Entonces, sí reúne todos los requisitos. Y del lugar para recibir notificaciones lo tenemos acá, en el párrafo siguiente que dice el lugar para recibir notificaciones, señala la oficina jurídica y tenemos ahí la dirección. Que si ustedes se dan cuenta es en el mismo municipio de donde tiene su residencia él, o donde tiene su sede, mejor dicho, el juzgado. Luego nos vamos con el artículo 50 de la asistencia técnica. Actúo bajo la dirección y procuración y auxilio del abogado, y ahí pues va el nombre de cada uno de ustedes como futuros abogados. Entonces ya cumplimos con el artículo 50 y con el 61 numeral 1 y numeral 2. Vamos con el objeto. El objeto, aquí nos quedamos. Respetuosamente comparezco en nombre propio con el objeto de promover juicio ordinario de divorcio por causa determinada en contra de la señora Gloria Patricia Juárez Monzón, quien puede ser notificado en su residencia ubicada en Segunda Avenida 2-30, zona 2 del municipio de Villanueva, departamento de Guatemala, de conformidad con los siguientes hechos. Bueno, en cuanto al objeto, tenemos aquí el comentario. El comentario 25. Que el fundamento legal es el artículo 61, numeral 5. ¿Por qué razón? Porque se debe de indicar el nombre, apellidos y residencia de la persona de quien se reclama un derecho. En este caso, el demandado. Continuemos, pues. Vamos Licenciado, con el... Sí, con gusto, dígame, compañero. Yo quería preguntarle si no es obligatorio colocar el documento personal de identificación en la demanda, como el Código Procesal Civil y Mercantil. Así me lo percama con teta de... Por favor, apaga el micrófono. No con... Ya has entrado de la casa. Compañera Helen. Ya la callamos. Helen López. Sí, compañero, perdone. Me decía, el artículo 61 del Código Procesal. Sí, el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil no lo establece, pero yo tenía entendido que se debería poner, pero no tengo, digamos, el fundamento de cuál es
¿Por qué es obligatorio colocar el documento personal de identificación o si es obligatorio? Muy bien, Carlos, buena pregunta. Si nosotros revisamos nuestro artículo 61 del Código Procesal Civil, nos damos cuenta que en ninguna parte del mismo establece que debe ir el documento personal de identificación. Lo que pasa es que en la práctica se acostumbra a colocarlo. ¿Yo por qué razón no lo coloco en este ejercicio? Porque el código no me lo obliga, no me lo exige. Y si el código no me exige la ley, no lo voy a hacer, no voy a hacer nada que esté en contra de la ley. Lo que pasa es que, como yo les he dicho, vamos a la mala práctica o a la costumbre de abogados que, por ejemplo, bueno, aquí hablando un poquito de todo. Los actos introductorios en materia penal, entiéndase la denuncia y la querella, ahí sí exige el documento personal de identificación con el cual se identifica la parte denunciante. Entonces, a mi criterio, por analogía, vengo yo y como un mal abogado que no tiene buena práctica, como tiene su minuta de denuncias, agarra lo mismo para todas las demás ramas del derecho. Y hablando desde el punto de vista civil y de familia, no es obligatorio colocar el documento personal de identificación. Si usted lo quiere hacer, tampoco le van a rechazar para el trámite de la demanda ni le van a poner un previo por hacerlo, pero es opcional, no es obligatorio. Contestando la pregunta ahí de Carlos Joaquín, espero que haya quedado clara. ¿Alguna otra pregunta o continuamos? Continuemos entonces. Entonces, ya nos dimos cuenta que abarcamos el numeral 1, el 2 y el 5 del artículo 61, pero apenas vamos empezando con la demanda. ¿Qué es lo que nos toca? La relación de hechos a que se refiere la petición. ¿Cuál es ese fundamento legal? Lo tenemos, según el comentario 26, en el artículo 61, numeral 3 del Código, y en el 106, que establece los hechos en que se funda la demanda. Ahora bien, como estamos haciendo nada más un ejercicio o un ejemplo, no les voy a poner aquí 4 o 5 hojas de toda la relación de hechos que este señor promovió su juicio de divorcio en contra de su cónyuge, sino que simple y sencillamente ustedes deben de tomar en cuenta que cuando ustedes realicen una demanda, una buena demanda debe llevar 3 puntos primordiales. Y debe ser lo más breve posible. ¿Por qué razón? Porque al juez no le interesa cuándo fue la primera vez que discutió con la cónyuge, ni que ella no le calentó la comida y que tuvieron problemas. No, usted tiene que ser concreto. Porque entre más amplio es la demanda, más mecanismos de defensa le va a dar al demandado para poder atacarla. Todos estos pues son recomendaciones o tips que pues la profesión me ha enseñado. Entonces, en la relación de hechos deben de ir 3 puntos principales. Primero, los antecedentes. Si usted está promoviendo un juicio ordinario de divorcio, dentro de los antecedentes le tiene que indicar al juez cuándo fue que se casaron, en dónde y si procrearon hijos. Punto 2, relación breve y concisa de los motivos de la demanda. ¿Qué motiva la demanda? Entonces aquí viene usted e invoca la causal con la cual quiere divorciarse y por qué razón usted fundamenta su demanda en esta causal y explicar o demostrar, mejor dicho, con qué medios de prueba usted va a probar esa demanda. Perdón, esa causal. Y finalmente, toda buena demanda en el apartado de hechos termina con un tercer punto, que es lo que se pretende de la misma. Aquí usted le dice al juez, en tal virtud, señor juez, en base a todo lo explicado, respetuosamente solicito que se declare con lugar la presente demanda en la vía ordinaria de divorcio por causa determinada y en consecuencia se declare nulo o se disuelva el vínculo matrimonial o el matrimonio que me une con la señora Gloria Patricia Juárez Monzón. En concreto, ese es el apartado de hechos. Yo sé que acá son 4 líneas y que en la práctica van a ser 4 hojas, pero lo importante aquí es que aprendamos la estructura, porque yo no quiero que ustedes memoricen memoriales. Eso es un mal abogado el que viene y todos los memoriales los va a hacer iguales. Usted tiene que acomodar la estructura al caso en concreto, porque no va a ser el mismo apartado de hechos que usted va a plantear para un juicio de divorcio que para un juicio de paternidad y filiación. Continuemos entonces. Luego del apartado de hechos, sigue otro apartado muy importante, que es el de medios de prueba.
En el apartado de medios de prueba, usted no lo va a encontrar en el artículo 61, en ninguno de los 8 numerales, sino que el fundamento legal lo tenemos en el artículo 106. Porque el artículo 106, que son requisitos de fondo, nos establece que en una estructura de la demanda deben de ir primero los hechos y después los medios de prueba con los cuales se van a demostrar esos hechos. Entonces, ustedes ya saben que por el principio de eventualidad vamos a ofrecer todos los medios de prueba que nos habilita el Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Cuáles son estos medios de prueba? Pues pueden ser documentos, declaración de parte, declaración de testigos, dictamen de expertos, reconocimiento judicial, medios científicos de prueba y presunciones. Todos los medios de prueba solo se ofrecen, a excepción de uno que debe de acompañarse, que es el de documentos. Por eso yo acá lo tengo en negría y dice, los cuales individualizo, describo y acompaño de la forma siguiente. Perdonen. Perdonen, compañeros, ya estoy de vuelta. Entonces, les decía que los medios de prueba de documentos, su fundamento legal es el artículo 107. Y a mi criterio de los requisitos de fondo son los más importantes. Porque si usted no acompaña los documentos con los cuales demuestra el vínculo que promueve la demanda o con los cuales usted está promoviendo su acción, se lo van a rechazar o le van a poner previos. ¿Cuál es el fundamento legal? El artículo 107, pues establece, el actor debe acompañar a su demanda los documentos en que funde o en que fundamente su derecho. Recuerden entonces que todos los medios de prueba solamente se ofrecen, a excepción de los documentos que aquí no solo se ofrecen, sino que deben de individualizarse, describirse y acompañar a la demanda. Si ustedes se dan cuenta, acá estamos haciendo una integración de todos los artículos del Código Procesal Civil que establecen los requisitos de la demanda. No está en orden el código. Bonito fuera que el código en un solo artículo y en orden no se enumerara todos los requisitos. Pero como estudiantes del derecho y conocedores de la ley, hacemos esa integración y ya sabemos el contenido de la misma. ¿Cuál es el siguiente punto? Si ustedes se dan cuenta y regresamos al artículo 61, ya abarcamos el numeral 1, el 2, el 3, el 5. Entonces, en orden, nos corresponde el numeral 4, que se refiere al fundamento de derecho en que se apoya la solicitud, citando las leyes respectivas. Entonces, este es otro apartado muy importante de nuestra demanda que dice, fundamento de derecho. No solo lo regula el artículo 61, numeral 4, sino que también el artículo 106. Importante lo que yo les he explicado, que debe de hacerse una combinación o integración de tanto normas sustantivas del Código Civil y copiar o transcribir literalmente los artículos que nos sirven, en este caso del divorcio, como también lo establecido en el Código Procesal Civil. En este caso sería el artículo 97, que nos regula la vía o que todo asunto que no tenga tramitación especial se va a diligenciar en la vía ordinaria. Importante entonces. Y acá sí estamos finalizando. Ya cuando ustedes lleguen a la petición de una demanda es porque ya la tienen casi terminada. El fundamento de la petición es el artículo 61, numeral 6, porque dice la petición en términos precisos, así como el mismo artículo 106. Importante, para la petición yo les decía que debe hacerse una distinción entre petición de trámite, que esas son cajoneras o que prácticamente estamos haciendo un resumen de todas las fases del juicio ordinario, y la petición de sentencia, que eso es en concreto y que prácticamente, les voy a dar un tip, que esto rara vez lo enseñan los docentes. En la relación de hecho yo les dije que el último punto es lo que se pretende con la misma, con la demanda. Entonces, ese mismo último párrafo ustedes lo van a copiar para la petición de sentencia, solo que le van a cambiar la redacción para que sea como petición. Entonces,
La petición de sentencia va a ser que se declare con lugar la presente demanda de divorcio por causa determinada que promuevo en contra de Gloria Patricia Juárez Monzón y en consecuencia se cancele la partida de matrimonio correspondiente y se deje en libertad de estado para que, pues, para contraer nuevas nupcias, que se condene al demandado al pago de costas procesales. Entonces, esa es la petición de sentencia. Y la petición de trámite que va antes, estas son cajoneras, esto siempre va en todo memorial y prácticamente usted hace un resumen de todas las fases del juicio ordinario. Revisémoslos. 1. Que se tenga por recibido el presente escrito y documentos adjuntos y se forme el expediente respectivo. 2. Que se tome nota que actúo bajo la dirección y procuración del abogado que me auxilia. 3. Que se tome nota del lugar señalado para las notificaciones. 4. Que se admita para su trámite la demanda de juicio ordinario en contra de la parte demandada o el demandado. 5. Que se le notifique en el lugar señalado. 6. Que se tengan por ofrecidos e individualizados los medios de prueba. 7. Que se emplace al demandado por el plazo de 9 días, que esto es lo que vamos a estudiar el día de hoy. 8. Esto lo vamos a ver después del segundo examen parcial, que es la fase de prueba, que en el juicio ordinario es de 30 días. Y finalmente la última fase del juicio ordinario previo a la sentencia es la vista. Vamos a ver que la vista es una audiencia más que se evacúa por escrito, por medio de la cual las partes presentan sus alegatos finales. Ya casi estamos finalizando nuestra demanda. ¿Qué es lo que nos hacen falta? Pues los requisitos de forma últimos. Primero, vámonos al artículo 61, numeral 7 y 8, donde nos indica, número 7, lugar y fecha. Entonces acá se describe que fue en la ciudad de Guatemala el 30 de mayo de 2020, ejemplo, ¿verdad? En este caso podría ser el 30 de agosto de 2021, que es el próximo lunes. El numeral 8 nos establece el artículo 61, que deben de ir la firma del solicitante y del abogado colegiado que lo patrocina, así como el sello de este. Entonces va abajo, luego de la fecha, lugar y fecha, va la firma del solicitante, precedida de la frase en su auxilio, y la firma y el sello del abogado. Sin embargo, nos hace falta un último requisito, que es el número de copias. ¿Y en dónde encontramos esto? En el artículo 63. Nos establece que de todo escrito y documentos que se presenten debe de entregarse tantas copias en papel o fotocopia como partes contrarias hayan de ser notificadas. Entonces, ese es el fundamento legal de esta frase. Acompaña al presente escrito 2 copias y documentos adjuntos. Entonces, a grandes rasgos y de manera sumaria, les he compartido a ustedes este ejercicio, es de mi autoría, y como ya lo tienen cargado en Classroom, pues ustedes lo van a poder repasar, sobre todo para su segundo examen parcial, y también para compararlo, que sí reúne todos los requisitos que establece la ley. Entonces, compañeros, si su demanda es como la que tenemos hoy en pantalla, no van a tener ningún trámite y el juez se las va a admitir para su trámite. ¿Alguna duda o comentario hasta el momento? Si no, continuamos con el texto que teníamos preparado para el día de hoy, pero los escucho. Habilito el tiempo para preguntas. Licenciado, yo tengo una pregunta referente a las copias. Sí, El artículo dice, de todo escrito y documento que se presente deben entregarse tantas copias claramente legibles. ¿Eso de tantas copias se refiere a de 2 en adelante o solo serían 2? No sé, no entiendo eso bien. buena pregunta. Y ya ven, si ustedes no me preguntan, a mí se me pasa por alto y no les doy este chivo. Miren pues, si ustedes se dan cuenta en el ejemplo que tenemos en pantalla, ahí dice 2 copias. ¿Por qué razón? Porque ¿cuántas partes contrarias tenemos? Solo una, que es la parte demandada, la señora Gloria Patricia Juárez Monzón. Entonces, en teoría o la lógica nos indica que solo deberíamos de acompañar una copia. ¿Por qué razón el licenciado dice 2 copias? Se ha de haber confundido y les voy a dar la respuesta. A estas copias se le debe de agregar una adicional que en los juzgados se le conoce como duplicado. ¿Cuál es el fundamento legal? El
artículo 29. Este ya lo estudiamos cuando vimos las atribuciones del secretario. Pero prácticamente en el estado donde dice la conservación y formación de los expedientes por riguroso orden. Recibirá los escritos y documentos que le presenten. Dará en el mismo acto si se le pidiere recibo del escrito y de las copias y dará cuenta inmediatamente al juez con escritos y los antecedentes que hubiere. Asimismo, rechazará los escritos cuando no se acompañen las copias exigidas por ley. ¿Y en dónde nos señala esto la ley? En el artículo 63. Entonces, continuando con la lectura del artículo 63, en el tercer párrafo nos establece: los litigantes presentarán una copia adicional debidamente firmada que utilizará el tribunal para reponer los autos en caso que se extraviara. En los escritos se hará constar el número de copias que se acompañen. Por eso acá en nuestro ejercicio lo tenemos en pantalla y dice que se acompañan 2 copias. Si yo no indico esto y solo las acompaño, pero no lo dicen, me lo pueden rechazar o no me las va a recibir el comisario. Entonces, en concreto, para responderle la pregunta a la compañera Liseta Aldana, si bien es cierto, sí se debe de acompañar una copia por cada parte que haya de ser notificada o parte contraria, también se le debe de sumar una copia más que se le conoce como duplicado. Ahora bien, en la práctica también se acostumbra de que usted le saque una copia adicional para que se lo sellen de recibido en el juzgado. ¿Para qué sirve esto? Aparte pues de que usted tiene constancia y documento de que lo presentó y que no se puede extraviar ese documento porque usted tiene la copia, sirve también para que usted vaya conformando su propio expediente. Porque el mal abogado o la mala práctica es no tener un expediente, un folder con todos los documentos que identifican ese proceso como tal. Entonces usted no va a saber en qué fase van o qué fue lo que usted solicitó en demanda. Entonces yo siempre les sugiero o aconsejo sacar una copia más para que se les dé recibido. Ahora bien, hablando de mala práctica, yo conozco abogados que a todos sus memoriales, a todas demandas le ponen 5 copias. 5 copias y documentos adjuntos. Y en el juzgado no se las van a rechazar. Pero estamos gastando recursos y dinero, pues, que a la larga las fotocopias representan dinero, cuando la ley no nos exige 5 copias. Entonces es importante, ¿verdad? Yo se los digo para que ustedes sean profesionales de éxito y que cumplan con la ley. ¿Alguna otra pregunta? Licenciado, buenos días. Buenos días, Dani. O sea que por regla tomaremos 2 copias, entonces, lo mínimo, ¿verdad? Sería lo mínimo. Así es, usted lo explicó de otras palabras, o sea que mínimo van a ser 2 copias. El duplicado y la copia para notificar. Ahora bien, por ejemplo, imagínense que fueran 2 demandados, entonces ahí hay que indicar 3 copias y así sucesivamente. Ok, gracias, licenciado. Muy bien, ¿alguna otra pregunta con respecto a este? Licenciado, disculpe. ¿Sí? ¿Y la original con quién se queda? La original es a la que usted firma a su cliente, la que firma el abogado y a la que se le adhieren los timbres forenses. Esa se queda en el juzgado, porque es la que conforma el expediente original del juzgado. Aparte, el duplicado, en el juzgado también hacen otra copia del proceso por si en dado caso se pierde. O por ejemplo, los expedientes se van en original a apelación, apelaciones, en el juzgado se quedan con el duplicado. ¿Alguna otra pregunta? Hay un micrófono abierto por ahí. Bueno, entonces, si ya no hubieran más preguntas con respecto a este ejercicio, vamos a dar un breve receso, unos 10 minutos, para que podamos ir a tomar café, comer algo y continuamos con para el día de hoy, que es el entonces los veo en breves minutos. Me quedo conectado. Gracias.